El dominio propio, ese es el tema que estaremos tratando en el día de hoy. Recuerda que durante todo el mes de agosto estaremos hablando con relación al fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, recuerdo que la semana pasada estuvimos hablando que la guía es el proceso y el fruto es la causa, o mejor dicho, la guía es el proceso. Bueno, entonces ya lo que es el fruto ya tiene que ver con lo que es el efecto o la causa. Así que ya ustedes saben, durante todo este mes hablando de este tema tan importante, y es un tema que pudiera generar ante cualquier sociedad una relevancia primaria en lo que es la iglesia, cuando nosotros podemos manifestar el fruto del Espíritu en nuestra vida diaria de manera práctica en cada una de las tomas de decisiones que nosotros efectuamos en el día a día. Recuerde que esa es la manera. Recuerde también, antes de nosotros adentrarnos en lo que es el tema, queremos decirle que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillat número 86 y la misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Los días domingo a partir de las 9 iniciamos con nuestra escuela bíblica. Luego entonces a partir de las 11 de la mañana nuestro culto de acción de gracias a Dios. Los días martes de verdades bíblicas. Jueves estamos con culto de exaltación y adoración a nuestro Dios, dirigido por diferentes departamentos, diferentes ministerios, los días jueves. Así que ya ustedes saben, son informaciones que siempre le queremos dar con relación a lo que tiene que ver con la vida de la iglesia. En estos momentos inmediatamente queremos introducir, entrar a lo que tiene que ver con el tema que nos ocupa. Recuerden, el dominio propio es un fruto con 9 manifestaciones, y una de las manifestaciones que estaremos tratando hoy es la última, y la primera es el amor y la última es el dominio propio, que están como si fuera una especie de portalibro. Pero ahí está lo importante tanto de la primera como de la última, y nosotros decidimos, ¿verdad?, hablar del dominio propio porque es una virtud que necesariamente todo creyente debe cultivar. No la podemos producir, obviamente, porque es producida por el Espíritu Santo, pero sí podemos cultivarla, obviamente, a través de las diferentes actividades intencionales que nosotros debemos hacer. El dominio propio no es una fuerza de voluntad humana, no, jamás, porque es otra de las cosas. No, fuerza de voluntad, no, porque bien, es divino. Al ser divino no procede de lo humano, obviamente. Por eso, entonces ahí donde está, y eso es lo que nosotros queremos enfatizar. El desarrollo práctico de esta virtud se fundamenta en 4 pilares fundamentales, 4 pilares de esta virtud del dominio propio, y específicamente en los tiempos como lo que estamos viviendo, donde hay una hipersexualidad por todos lados. Tenemos que cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, y todo esto se puede lograr nada más y nada menos que con la virtud del dominio propio, obviamente cultivándolo cada día, en cada momento, en cada segundo, en cada toma de decisión que nosotros, ¿verdad?, en el momento accionamos. Entonces, el dominio propio se difiere de lo que es el estoicismo o la superación personal. El estoicismo, que fue una práctica que afectó a la iglesia de Colosa ya en un momento dado. Recuerden, por eso Pablo le habla en el capítulo 2, versículo 8, que dice que déjame ver a dónde estoy. El 2.8 dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Bueno, la iglesia de Colosas estaba padeciendo de una especie de sancocho teológico. Así es, sancocho teológico, una mezcla tanto del estoicismo como de lo que era el ascetismo,
y fusionado con la práctica del judaísmo. Entonces todo esto dio como resultado la situación que se estaba dando en la iglesia de Colosas, y el apóstol Pablo tiene que escribirle a la iglesia para que ellos puedan detenerse a esta situación que se estaba dando allí. Porque cuando tú haces lo que ellos estaban practicando, obviamente está diciendo en la práctica que la suficiencia de Cristo no ha sido efectiva en la vida de la iglesia, específicamente la iglesia de Colosas. Y esto del ateísmo es una, vamos a decir, una filosofía, corriente de pensamiento que es mucho antes de Cristo. Estamos hablando del año, el siglo III antes de Cristo. Estamos hablando por ahí, donde los específicamente nacen en Atenas. Pero la idea es, con relación a enfocarnos en lo que es esta virtud del dominio propio, en días como lo que estamos viviendo, donde el deseo, el placer se ha constituido en prácticamente el bien a alcanzar. Entonces prácticamente todas las personas están detrás de ese bien alcanzado y el placer detrás de todo lo que tiene que ver con el placer. Entonces cuando hablamos de dominio propio, ¿qué estamos hablando? Cuando hablamos de dominio propio, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos, cuando en términos sencillos, para definir dominio propio no es más y nada menos que es la capacidad que tiene el creyente, dada por el medio del Espíritu Santo, el poder que le da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para eximirse de los excesos de cualquier actividad lícita. Así es. ¿Cómo? Sí, señores, hay, vamos a decir, deseos que son deseos lícitos y que en sí mismos no tienen nada de pecaminoso, pero que el límite, los excesos te pueden llevar a la pecaminosidad. Y ahí es donde está el detalle, como en el caso de la comida. Es tú desear comer, eso es algo que es adecuado, propio, saludable. Dicho sea de paso, cuando la persona no tiene apetito, como dicen, comienza a drenar su propio cuerpo porque no está ingiriendo los alimentos necesarios y tiene que ser estimulado desde afuera con algunos suplementos para estimular ese apetito. Pero en el caso de, ejemplo, cuando yo tengo un exceso en cuanto a lo que tiene que ver con la comida, ¿qué me lleva a eso? Me lleva a lo que tiene que ver con la gula, que es un pecado, el pecado de la gula. Fíjense, algo que es lícito, pero que me llevó a lo ilícito, lo pecaminoso. Ejemplo, el descanso. El descanso es algo lícito dentro del parámetro establecido, pero cuando ese parámetro rompe los esquemas y los límites, entonces ya entraría en lo que es la pereza, que es una actividad que está, pudiéramos decir, condenada en la palabra del Señor, donde el mismo apóstol Pablo condena a el perezoso, a la persona que no es de hábito de trabajo. Pero si te va también a lo que es el trabajo y te va al extremo del trabajolismo, entonces te constituye en una persona que es un trabajólico. Entonces ahí donde ve. Entonces, ¿qué hacen las escrituras? Las escrituras lo que hace es que establece el balance. Entonces el dominio propio, ese es vamos a ver, pudiéramos decir, el termostato que nos da la capacidad de tener el balance adecuado, saludable, que no afecte mi relación con Dios ni tampoco con mi semejante. Ahí es donde está el detalle. Entonces por eso es tan importante que yo cultive esta virtud en la vida mía diariamente. El versículo 25 de la carta a los Gálatas. Recuerden que en la carta a los Gálatas hay una situación que se da. ¿Cuál es el contexto? El contexto es con relación a los hermanos de la iglesia de Galacia que habían sido arrastrados por lo que es el judaísmo. El judaísmo mesiánico había sido arrastrado
Y en el primer capítulo, el Pablo dice, el apóstol, estoy maravillado, estoy sorprendido, cómo ustedes han sido hechizados por cosas semejantes. Ellos habían abrazado una idea de que sí, Jesús es necesario arrepentirse, creer en Cristo, más las obras de la ley de Moisés. O sea, entiéndase en cuanto a lo que tiene que ver con la ley ceremonial, la práctica, que ya había quedado atrás, había sido todo completado, como establece el mismo Señor en la cruz del Calvario. Todo ha terminado, todo ha acabado. Bueno, ellos entendían que debían continuar con la práctica de como el caso de la, ¿cómo se llama? Se me escapa, circuncisión y otras prácticas. Entonces Pablo ahí es donde le está hablando. Entonces ahí Pablo también habla en el versículo 19, desde ahí hay una lista donde él plantea. Esta lista que Pablo da desde el versículo 19 del capítulo 5, que dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. O sea que anteriormente le había hablado de esto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Obviamente los que lo practican no lo pueden heredar porque no son creyentes, porque es una práctica. Cuando entra en la practicidad, obviamente está diciendo que no eres creyente. Ahí es donde está el detalle, a través de lo que estás haciendo. Entonces el apóstol, toda esta lista que él plantea aquí, es una lista que necesariamente sin lo que es el dominio propio, no hay forma que podamos nosotros, pudiéramos decir, conformarnos o agradar al Señor de una manera adecuada. Sin el dominio propio no hay forma de que yo pueda hacerlo, porque todo esto va a conllevar con la vida cristiana. De hecho, para que ustedes tengan una idea, una persona necesariamente para que pueda tener una vida de piedad, de santidad, el dominio propio es fundamental. De hecho, el dominio propio es prácticamente lo fundamental para vivir una vida de piedad, de santidad. Eso es. Entonces, ¿por qué? Porque voy a tratar de frenar los excesos, frenar pudiéramos decir, las intenciones pecadoras que pudieran llegar a mi mente. Por muchas vías pueden llegar, puede ser producida por mí mismo, el mal está en mí, como dice Pablo, pero también motivada desde afuera por el sistema del mundo, por medio de los medios de comunicación masiva, televisión, radio, puede ser también a través del oído. Tengo que cuidar lo que hablo, eso es algo fundamental. No debo reaccionar ante una investida de agresiones verbales, debo de ser pausante antes de. Todo esto conlleva un sometimiento, obviamente, continuo del Espíritu Santo. Yo debo someterme al Espíritu Santo. Cuando yo me someto, entonces logro por el empoderamiento del Espíritu que esas cosas puedan darse en mi vida. Cuando esas cosas se dan en mi día, obviamente da como resultado lo que es las manifestaciones diferentes. En el caso de la manifestación por la virtud del dominio propio en mi vida. ¿Qué hace eso? Bueno, hacia afuera inmediatamente las personas que están a tu alrededor, a mi alrededor, lo pueden ver. ¡Wow! Y fácilmente lo van a decir en su propio lenguaje. Esta persona tiene sangre de maco. Mira cómo le hablaron, le dijeron y no se inmutó siquiera. No, es que la morada, el Espíritu Santo está cultivando, él está sometido. Posiblemente su corazón está latiendo a 1000 millas por hora porque quiere responder de la misma manera o más fuerte. Pero, ¿qué pasa? Que él se ha sometido a lo que es el control del Espíritu Santo, y entonces ¿qué da como resultado?
el testimonio de las personas que están a su alrededor. Y ahí donde entra la relevancia, la influencia de la iglesia. ¿Por qué soy iglesia? Pues soy parte de la iglesia, porque estoy en ese lugar de trabajo, en ese lugar de diversión, de esparcimiento, donde quiera que me encuentre. Ahí donde está el detalle. Entonces, ese es el principal, es la dependencia del Espíritu. Depender del Espíritu es la principal, vamos a decir, pilar. El principal pilar es depender del Espíritu. Como yo dependo cediendo a el dominio de la dirección, mejor dicho, la guía, que siempre el término que me gusta abrazar, la guía. Porque ¿qué es la dirección? Yo siempre le he dicho y he establecido una diferencia entre guía y dirección. Dirección yo me puedo perder, pero guiando yo no me pierdo cuando me están guiando. Porque cuando me están guiando yo estoy siguiendo a la persona que está delante. En este caso yo estoy siguiendo al Espíritu que me está diciendo. ¿Y cómo me está guiando? Si ese Espíritu y no se puede ver, bueno, lo está haciendo por medio de la palabra del Señor, que mora y debe morar en abundancia en mi vida. Y por eso ahí entra la parte mía, tuya, intencional, que yo debo ¿de qué? De consumir la palabra, a los fines de que cuando yo vaya a tomar una decisión, el Espíritu Santo, por medio de la palabra, me traiga y me diga y recuerde que lo que yo estoy pensando hacer no se corresponde a lo que establece la palabra del Señor. Eso es práctico, eso es el fruto de práctica día a día. También la oración ferviente. Se cultiva el Espíritu a través de la oración. Mire, la oración, reconociendo nuestra debilidad, convirtiendo esa tentación en una oración. Ahí donde, eso es importante. Cuando la palabra establece y dice que nosotros debemos orar sin cesar, eso significa que no vamos a trabajar y con 24/7 vamos a estar orando. Vamos a estar orando 24/7, obviamente, pero lo que va a hacer es lo siguiente, que yo cada tentación, cada situación embarazosa o no embarazosa, yo la voy a presentar delante del Señor, mentalmente hablando, y yo estoy orando delante del Señor. Pues parece que a veces nosotros pensamos que orar es tomar 3 horas, 4 horas. Sí, es bueno, es necesario, yo no estoy diciendo ni estoy condenando que usted pueda orar 10 horas, 4 horas, 5, 3, 1 hora. No, y eso es importante que lo hagamos, pero que constantemente. Ustedes recuerdan cuando a Nehemías, el rey Artajerjes le dijo, mira, óyeme, ¿qué te pasa? Que él igual la situación, que vio su rostro entristecido. Y él dijo que oró al Señor. ¿Ustedes creen que él dejó al rey en pausa y fue a su habitación a orar? No. Él oró en su corazón y en el mismo momento hizo la petición a Nehemías. ¿Qué pasó allí? Bueno, los resultados ustedes vieron cuáles fueron. La escorta que le dieron, la cantidad de material para que él pueda y cumpla con construir los muros de la ciudad de Jerusalén. Eso fue una oración y mire la respuesta rápida. Eso es lo que yo digo. En manejando, tengo una situación embarazosa en el tránsito, en ese momento convierto esa situación en una oración. Eso es orar sin cesar. Cada situación, convertirla en un clamor, en oración al Señor, y de esa manera estoy orando sin cesar, completamente, sin cesar, estoy orando siempre. Ahí es donde está el detalle, pidiendo al Señor que me ayude, que me dé la capacidad, reconociendo mi debilidad propia ante la tentación y pidiendo el poder del Espíritu para resistir. El poder del Espíritu, se recuerde, el Espíritu Santo en que empodera mi voluntad para yo resistir todas esas tentaciones que van a venir por diferentes vías. Vía de un hermano, vía de una persona, vía de la radio, vía de un influencer, vía de informaciones, vía de modas. Por muchas vías estaría tratando de socavar los principios que yo he aprendido. La renovación de la mente, señores, necesariamente, recuerde como dice la palabra del Señor, Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es tengo que renovar mi mente, como yo continuamente llenar mi mente de lo que es la palabra del Señor. Recuerde que la palabra también establece y dice en Efesios 5:18 que
que no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Cuando hablamos de llenura, se está refiriendo, no es un fluido ni de más, porque el Espíritu Santo es una persona. Está hablando de control, dominio de mi vida en las acciones que voy a tener, los pasos que voy a dar. ¿Cómo Él lo va a hacer? Bueno, cuando yo renuevo mi mente a través de lo que es la palabra. Recuerde que la mente, vamos a decir, la visión espiritual, ¿cuál es el ojo? La vista espiritual del individuo. La vista espiritual del individuo es el entendimiento de la persona. Recuerda, el entendimiento es la vista espiritual de nosotros, para que ustedes tengan una idea. Cuando yo tengo entendimiento de lo que está pasando a mi alrededor, es que yo voy a poder responder de una manera correcta, adecuada. De lo contrario, voy a responder según cómo respondería la persona del sistema del mundo. El esfuerzo diligente, hay un esfuerzo diligente que todos tenemos que hacer, y la autodisciplina. El esfuerzo diligente, ejemplo, Jesús, dice la palabra del Señor que el Señor es que alimenta las aves del cielo. ¿Y cómo pero dice que el alimenta? Y el pajarillo, la avecilla, tiene que esperar que le abra el Señor el pico y le eche el gusanito. No, sale a buscarlo. Esa es la idea. Hay una diligencia, hay un esfuerzo que tú y yo debemos de hacer, porque soy yo que debo de socavar lo que es el dominio del pecado en mi vida. Yo tengo que hacer por el empoderamiento. El Espíritu Santo empodera mi vida, y yo entonces, con ese poder dado por el Espíritu Santo, entonces yo, ¿qué hago? Comienzo a debilitar lo que es la presencia de pecado y la presencia de la naturaleza pecadora en mí. La responsabilidad humana, eso no sé, soy responsable, señores. Somos responsables, hay una responsabilidad, ese es un don de Dios. Dios me da el poder, me da la capacidad, pero tengo que hacerlo. Hay otra de las cosas, y es ejercitar el control. El dominio propio es ejercitado por diferentes vías. Una de ellas, la más conocida, es el ayuno. El ayuno ejercita el dominio propio. ¿Por qué? Porque con algo lícito, como es el almorzar, el comer, yo entonces estoy ejercitando para cuando lleguen las batallas, en la cual nos encontramos de manera continua en este mundo caído, y ahora se ha tornado todavía mucho más peligroso. ¿Qué yo hago? Bueno, que tengo ahora la capacidad de yo resistir esos impulsos que pudieran venir desde mi adentro, o también pueden ser estimulados desde afuera hacia adentro. Entonces, esos son de los detalles. O en su defecto, dejar el ayuno, no voy a utilizar las redes, no voy a utilizar el celular. Esos son detallitos que yo estoy ejercitando el dominio propio, y eso va a ayudarme para cuando lleguen las situaciones, las batallas, pueda yo tener la victoria. Otra de las, ya y cerramos, y es con relación a lo que debo de hacer. Nosotros, la guarda del corazón y de mi lengua. Yo tengo que guardar el corazón, y recuerde que el libro de Proverbios 25, el versículo 28 dice que, y advierte allí, hace una advertencia, que el hombre sin dominio propio es como una ciudad sin murallas. Eso como pasó con la ciudad ahí fronteriza de España, cuando se metieron todos los marroquíes. ¿Ustedes vieron qué pasó allí? No había, todo el mundo se metió, más de 50,000. Bueno, eso pasa cuando no hay dominio propio. Eso fue lo que le pasó a Eva por causa de falta del dominio propio. Vio esa fruta que era ¿qué? Codiciable, buena. ¿Y qué hizo? Se dio, y ahí ustedes vieron los resultados. Y eso pasó, y si ven, hacemos una lista de todo lo que aconteció de muchos hombres del Señor por la falta de el dominio propio, la lista va a ser bien, bien larga. Entonces, decíamos esto, debemos cultivar. Implica que cuando hablamos de cultivar el dominio propio es poner límites claros, no dejar en que a mi mente entre toda cualquier cosa. ¿Cómo? Tengo que cuidar lo que yo veo. No, pero yo como creyente yo no puedo sentarme a ver programas que lo único que hacen está dañando mi patrón de pensamiento conforme a las Escrituras. Eso te va a dañar completamente y te va a conformar al sistema. Otra de las cosas, prudencia al hablar, y ahí terminamos,
controlar las palabras y pausar ante las reacciones y las evidencias más claras de madurez espiritual es cuando yo no respondo, no reacciono ante lo que me dice el otro, sino que pauso, pienso y luego digo las cosas completamente diferentes. Ese es del dominio propio, señores, que hablamos en el día de hoy y que es fundamental para una vida de piedad, para una vida de santidad del creyente. Dios le bendiga, señores, Dios le guarde mañana a los caballeros con un tema tan interesante como este. Nos vemos.